Buenas a todos, bienvenidos al cuarto episodio de Ecotalks. Soy Landon Torres y hoy estamos acompañados con nuestra invitada estudiantil, Andrea Monsalve, Hola con todos, un gusto estar aquí. y con nuestro invitado especial, el doctor Esteban Cuello, graduado en Derecho en la Universidad de la SUAY, máster en Derecho Bancario y Financiero en el Boston University y doctor en Jurisprudencia. Muchas gracias, Landon y Andrea. Un gusto estar con ustedes y compartir esta tarde. El tema de hoy es sobre el derecho económico y el doctor nos compartirá desde su punto de vista como profesional. Comencemos. Doctor, disculpe, ¿cómo puede el marco legal del país mejorar el desarrollo de los mercados laborales? Es decir, impulsar el pleno empleo que dice en la Constitución y eliminar esta gran brecha entre el empleo formal e informal del país. Bueno, yo creo que el Ecuador sufre de un gran problema y el derecho, lejos de ser una solución, es un obstáculo para que los mercados laborales se mejoren, aumenten, sean más estables. Básicamente porque hemos heredado las nuevas generaciones unas regulaciones y legislaciones laborales del siglo pasado que a su vez eran herederas de los fenómenos de la revolución industrial. Nuestro código de trabajo en su momento tenía mucha lógica porque trataba de responder ante los problemas sindicales y de una gran diferencia de poderes y de fuerzas entre los empleadores y trabajadores. Y tenía, por supuesto, muchísimo sentido en ese entonces. Sin embargo, el mundo ha cambiado y creo que el derecho laboral ecuatoriano, en particular, no se ha modernizado con la velocidad que merecía la situación. De hecho, creo que uno de los grandes problemas que los economistas advierten es que no se genera empleo, el empleo juvenil es muy bajo, los emprendimientos son muy difíciles de hacer. Si uno ha observado el índice Doing Business que publicaba el Banco Mundial, el Ecuador tenía un gran problema de generación de empleo, entre otras cosas por un marco legal inadecuado. Yo creo que hay que sincerar la situación, no aferrarnos a expectativas pasadas y sobre todo tratar de derribar ciertos candados muy grandes que, por ejemplo, nuestra Constitución tiene en el asunto de que los derechos solo son progresivos, y lo cual es verdad, pero creo que sí se puede buscar otras formas para incorporar a más personas al mercado laboral. Y bueno, disculpe doctor, ¿y cree que gran parte de esos problemas, bueno, de hecho los economistas dicen que gran parte de esos problemas del mercado laboral forma parte de la institucionalidad del país? ¿Qué nos puede contar sobre eso? Que tienen razón, en principio el diagnóstico es adecuado. Yo creo que un problema tan complejo no tiene soluciones simples y creo que es multicausal el resultado que tenemos, porque por un lado está el problema del derecho laboral, pero por otro lado la inseguridad jurídica y de hecho ahora hasta la inseguridad física que tienen las personas para emprender. Si habríamos revisado durante estos años el índice Doing Business que publicaba el Banco Mundial, podíamos advertir que el Ecuador siempre estaba entre uno de los países con menos vocación para emprender, para iniciar nuevos negocios, para la seguridad laboral y el gran problema que tenemos actualmente de la seguridad social obligatoria. Todos los estudios actuariales prevén que el sistema de seguridad social va a colapsar en pocos años, pero ningún gobierno toma decisiones que probablemente sean impopulares, pero necesarias para asegurar el sistema. Creo que esto hace una tormenta perfecta que genera una inmovilidad en el mercado laboral y que muchísimas personas en edad de trabajar se muevan hacia la clandestinidad laboral. Y si usted, digamos, tomara cargo ahorita mismo en uno de los altos puestos políticos, por decir, ¿cuál sería un principal cambio que usted se dedicaría a? Bueno, yo creo que se necesita un liderazgo fuerte. No creo que dependa de una persona ni un cargo solamente, pero sí es una labor incluso que la academia tiene que trabajar para tener conciencia de que el problema es mucho más grave y complejo. Eh, no hay políticas públicas de largo plazo en el Ecuador. Muchas políticas solo son de gobierno y no de Estado. Y eso también ha generado una serie de complicaciones en la planificación general de la situación. Yo estaba conversando el otro día con un investigador aquí en la universidad y me dice, la gente solo se va a acordar de tus últimos 2 meses de gobierno, bueno, en este caso de presidente de la asociación de la escuela. Y creo que gran parte tiene razón. Y no solo creo que piensa eso los estudiantes, sino toda la población de Ecuador. Siempre van a pensarlo a corto plazo más que lo que van a hacer a largo plazo. Sí, es verdad. Bueno, es un fenómeno mundial en general. Creo que la política es así.
Por eso es que en muchos países institucionalizados, varias de las instituciones más importantes no coinciden con los periodos políticos de los gobernantes, tanto en lo nacional como en lo local. En el caso del Ecuador, tenemos una fluctuación y una volatilidad política muy grande. De hecho, las elecciones importantes, las nacionales o las locales, se terminan ganando o perdiendo en la última semana de campaña. Y lo que buscan los gobernantes, que tal vez están trabajando para una reelección, es simplemente dar golpes de efecto. Es decir, ven el corto plazo antes que políticas de largo plazo que pueden ser ciertamente difíciles de entender por los electores. Pero creo que es una falta de cultura general política que tenemos. Pero no metiéndonos tanto a la política, ¿cómo debe adaptarse el derecho económico entonces a los avances tecnológicos, a la digitalización en la economía? Bueno, yo creo que es una herramienta en general, la tecnología. La tecnología nos ha servido muchísimo en toda la vida humana, siempre y en la última época mucho más. Eh, yo creo que en general todo el sistema monetario ecuatoriano está básicamente tendiendo a buscar nuevas respuestas en temas tecnológicos con mucho cuidado. Es verdad, el tema monetario tecnológico ha sido visto con pinzas en muchos países del mundo, pero creo que sí ha habido avances relevantes. Pero el Ecuador siempre ha estado un poco a la saga. De hecho, es hasta cosas sencillas como que nuestro internet es de muchísimo menor calidad y velocidad que el de países comparables. Nos impiden hacer una gran cantidad de transacciones y así. Entonces, en temas en general de temas monetarios, creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. En temas financieros, yo creo que la gran cantidad de la población se ha ido bancarizando gracias en gran parte a la tecnología. En países en desarrollo como en el África, creo que incluso la telefonía celular fue un gran salto que permitió que la gente se llegue a integrarse a temas financieros. Y creo que aquí hemos tenido noticias muy alentadoras, sobre todo en temas del sistema financiero popular y solidario. Pero creo que hay muchísimas cosas que se pueden hacer desde la tecnología y con el respaldo de las normas de derecho que aseguren, lógicamente, seguridad jurídica en las transacciones y en las normas que se generen. Y menciono ya en el área de finanzas, digamos, ¿cuáles serían los principales desafíos para el Ecuador que enfrenta la legislación bancaria y financiera? Bueno, el Ecuador pasó una crisis muy grande a finales del siglo pasado y creo que la legislación que tenemos es heredera de esa crisis. Eh, Fuimos tal vez de un extremo, que fue la penúltima ley, la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, que obedecía una tendencia de esa época de liberalizar los controles de la banca. Pero luego el Ecuador tuvo una crisis, fue una crisis más grande, una crisis que nos costó eh, muertes, sangre, dolor gigantesco, migraciones enormes, y destruyó la economía. Luego se tuvo que corregir sobre la marcha muchas de las normas bancarias que fueron parte evidente de la crisis, no las únicas responsables, pero sí fueron una de las causas que se generaron. Y luego tuvimos ya un fenómeno de rebote porque nos llegó la época de la bonanza. Después, en esa época de bonanza, se emitió una nueva constitución y luego una nueva norma orgánica para el sistema financiero, que viéndolo ya con cierta distancia de tiempo, creo que sigue generando una inmovilidad del sistema financiero, no genera competencia, no atrae nuevos capitales. Claro, eso iba a decir. ¿Cree que gran parte de esa herencia viene de este oligopolio de bancos que existe hoy en Ecuador? Por un lado sí, es verdad, pero por otro lado la misma constitución reformada en el 2011 impide que otras personas que tengan negocios de cualquier otro tipo tengan participaciones en el negocio bancario. Entonces, ninguna familia o grupo económico que genere recursos suficientes legalmente puede tener un banco. Y eso en el frente nacional. En el frente internacional no tenemos sino a cuentagotas de inversiones y muy limitadas en el sistema financiero, cuando nuestros vecinos de Latinoamérica han sido capaces de captar banca española, banca europea, banca americana.
que creo que ha permitido mayor competitividad, mejores tasas, mejores productos. Y estamos cerca de Panamá, que es un imán de desarrollo financiero. Entonces, son las barreras de entradas que tiene el Ecuador que no permite a otros bancos internacionales entrar. Por un lado, barreras normativas, es verdad, pero por otro lado, el tamaño de la economía, la falta de seguridad jurídica, la falta de institucionalidad, la falta de aceptación que puede tener el Ecuador en otros mercados, la poca consistencia que se tiene en cómo comunicamos la economía, la dependencia a los precios del petróleo como motor de la economía del Estado. Creo que todo esto no hace nada para atraer nuevas Ujú. inversiones y por tanto tenemos menos competitividad. ¿Y cómo puede el Ecuador, digamos, atraer a estos bancos internacionales que puedan dar una competitividad en los precios, en los precios de estas tasas de intereses a los bancos locales, por decir? Bueno, creo que es una tarea muy compleja, no es una solución fácil. Creo que es un camino muy largo que hay que recorrer. Va por el tema normativo, va por el tema de seguridad jurídica, para el tema de algunas reformas necesarias, pero por otro lado también seguridad institucional, seguridad incluso material, porque si estamos intentando recuperarnos, pero vendemos hacia el mundo que estamos en una guerra o que los grupos delincuenciales se han tomado gran parte del país, creo que es un mensaje sumamente negativo. Creo que debe haber una gran acuerdo nacional, entre otras cosas, para intentar que vengan más inversiones extranjeras. Pero cuando hay oportunidades de avanzar, más bien hay muchas fuerzas que tratan de retroceder y las señales que se van dando hacia afuera son igualmente confusas. Y disculpe, ¿cree que el arbitraje internacional hubiera sido una medida que podríamos haber implementado en el Ecuador para mejorar nuestra competitividad con el resto de países? Creo que hubiera sido una buena señal. No creo que hubiera sido una panacea ni una solución definitiva, pero creo que al menos la idea que se hubiera proyectado es que el Ecuador estaba tratando de insertarse en el mundo globalizado de inversiones, porque básicamente el arbitraje no protege o no busca proteger necesariamente a los estados, sino que les pone a los estados al mismo nivel de los inversionistas y los inversionistas, si consideran que van a tener esa igualdad ante el juzgador, creo que es más fácil que inviertan. No es una panacea tampoco, pero creo que era una buena señal que perdimos. Y digamos, las tasas de interés es una de las consecuencias de tener este oligopolio. Tal vez nos pueden ayudar mencionando otras consecuencias que perdemos por no tener esta inversión extranjera, por decir. Sí, bueno, creo que el costo de las transacciones es alto todavía. Si bien hemos mejorado mucho en la bancarización de las personas comparados con otros países y sobre todo por el gran desempeño que han tenido el sistema financiero popular y solidario, que tiene un crecimiento en velocidad muy interesante, y creo que es una buena noticia, pero creo que todavía nos falta para poder llegar a tener el portafolio completo de servicios a un costo razonable. Creo que se debe invertir mucho más en tecnología, en que sean más amigables las transacciones, y lógicamente mientras más competencia haya mejor. Pero volvemos al mismo tema de que probablemente estamos ante un puñado de competidores que se va a impedir la llegada de nuevos actores que podrían reflejarse en mejores tasas y en menos riesgo. Incluso estamos viendo digamos, cómo surgen estas cooperativas para hacerles un tipo de competencia a esos bancos, ¿no? Sí, bueno, y en otros segmentos, cajas de ahorro que se han multiplicado, cooperativas de segmentos más bajos que también han proliferado, tal vez con escaso control. Pero en términos generales creo que ambos sistemas, el financiero privado y el popular y solidario, han tenido una época de bastante responsabilidad. No hemos tenido, salvo experiencias muy puntuales, ninguna sorpresa mayor. La solidez se ha visto reflejada. Tampoco se han aventurado mucho, pero creo que también han estado dependiendo de las tendencias del momento. Y aquí surge nuestro mayor desafío, ¿no? Entre combinar la economía y combinar el derecho. Sí, sobre todo, digamos, para ponerle un ejemplo básico, pensábamos en el salario básico, en cómo en la economía se encuentra un punto óptimo entre la oferta de trabajo y la demanda de trabajo, pero la legislación establece un salario mínimo que puede que esté arriba o por debajo del óptimo, casi nunca se llega a que sea el de equilibrio, pero
lo que queremos saber es cómo se llega a un consenso entre la economía y el derecho, porque sabemos que la economía también es una ciencia social basada en números y en cambio el derecho es una ciencia social más basada en textos, en libros y esas cosas. A ver, yo creo que hay un tema, un reto muy grande y creo que empieza desde la academia misma. Es decir, yo creo que hay una distancia entre muchísimas de las ciencias y dentro de las ciencias sociales también. Por ejemplo, en los sistemas anglosajones de educación superior es bastante frecuente que personas, estudiantes, que van a optar por la carrera de Derecho o por las carreras de las ciencias económicas puedan compartir ciertas materias y tengan nociones básicas de conceptos muy generales sobre materias. Aquí, en cambio, lo que vemos en países como el Ecuador es que las personas que estudian Derecho generalmente no tienen ninguna formación económica de ningún tipo. Y las personas que estudian Economía también tienen una formación muy limitada en temas técnicos jurídicos. Lo que hace al final es que cuando toman decisiones, los abogados, que generalmente son muchos de los legisladores, pueden incluso llegar a aprobar normas que no tienen ninguna lógica económica, ni ningún sentido económico. Y eso es muy grave. Y al revés, suele pasar que cuando ciertos economistas llegan a espacios o instancias de poder, suelen tomar también decisiones sin lógica jurídica ni técnica jurídica alguna. Yo creo que se debería promover, desde hecho en las universidades, que se compartan materias comunes para, por ejemplo, estas dos ciencias sociales. Creo que por ahí podríamos empezar. Pero también yo creo que lo que Andrea dijiste es el resultado de un gran problema de desconocimiento y de aferrarse a unas ciertas lógicas de mi ciencia y de ver mi metro cuadrado de mi actividad y creer que esa es la verdad. Entonces, ustedes, los economistas, saben que no podemos generar recursos de la nada e inventarnos y que solo porque la norma lo diga ya está. Y para muchos abogados, peor aún legisladores, ese condicionamiento que se tiene de no poder retroceder puede ser muy grave. Claro, la norma dice que no puedo bajarme de un número, pero la economía me dice otra cosa. Y en el Ecuador hemos sido testigos, no solo en este caso del salario, sino en muchísimas normas que se han aprobado, gastos, inversiones estatales, sin ninguna fuente de financiamiento. Y es una moneda de uso común a lo largo de los años que ha terminado condicionando las cosas. Y aquí, por ejemplo, para ilustrar más este problema, habíamos hablado de que nuestra Constitución fue emitida en un punto de bonanza. Es decir, justo cuando rebotábamos, cuando la China empezó a comprar commodities a todo el mundo y el Ecuador se vio beneficiado por los altos precios, ni siquiera por mayor producción, en ese momento redactábamos la Constitución. Y nuestra Constitución es hija de un momento económico de bonanza. Y la Constitución refleja una gran cantidad de instituciones de protección de derechos que pueden ser evidentemente muy válidos e importantes, pero que requieren gran cantidad de recursos económicos. ¿Cómo sostener un Estado que tiene que cumplir con tantas obligaciones constitucionales y legales si no hay recursos económicos? Yo creo que ese fue un error que lo estamos pagando ahora. Y bueno, derivando de este tema, doctor, derivando de este tema, vamos a preguntarle una pregunta sumamente importante en el área de economía, y es, ¿usted cree que el mercado se regula solo? Es decir, ¿cree en el libre mercado? Creo con ciertas reservas en el libre mercado. Si bien no soy economista, pero mi experiencia me dice que yo estoy un poco, porque donde haya la posibilidad de que haya libre mercado, que haya libre mercado. Pero donde el Estado tenga que entrar a corregir, tiene que entrar a corregir. Yo creo que el libre mercado absoluto, sin restricciones, sin limitaciones, puede ser muy peligroso. La condición humana, la naturaleza humana, termina generando unos desequilibrios sumamente graves. Creo que la distribución de la riqueza en el mundo es un reflejo tal de que el libre mercado sin control puede ser grave y puede ser una solución peor al problema. Entonces yo creo que sí es necesario promover mercados y mercados libres, sobre todo de libre competencia y de igualdad en condiciones, pero creo que también el Estado puede y debe regular cuando encuentre excesos que puedan ser regulados.
Y ahora vamos a escuchar de un estudiante de economía. Andreita, ¿cuál es tu opinión sobre si el mercado se regula solo, sobre el libre mercado? Al igual que comenta Esteban, yo siento que un libre mercado, o sea, yo no siento que el mercado se regule solo, siento que sí debe haber una intervención del Estado. Obviamente esta intervención no debe ser por completo, debe ser en áreas específicas, en aspectos específicos, porque existen, siempre se debe prever, o sea, el Estado debe prever el bienestar de sus ciudadanos. Y no solo en el ámbito social, sino también en el ámbito económico. Si es que existe una injusticia en el mercado, y quedamos en que el mercado es libre y puede hacer lo que quiere y se va a regular solo, lo más probable es que esa injusticia persista y hasta empeore. Entonces, para mí es muy necesario que el mercado esté presente eh, cuando existen injusticias, cuando se ve un abuso de una de las partes, tanto de los consumidores como de los productores. Se me hace que es esencial que esté presente, que sepa lo que está pasando dentro de su contexto, dentro de sus ciudadanos. No siempre va a tener que actuar, eso sí es verdad, no siento que toda la economía debe estar controlada por el Estado, pero sí debe participar en ciertas actividades, cuando lo vea justo. Igual comparto con la misma opinión que ustedes. Siento que ningún extremo es válido, por decir. Ningún extremo es bueno. Siempre creo, aunque sí me tiendo un poco más a lo eficiente. Y eso es un gran problema en la economía y en el derecho, porque siempre hay esa batalla entre qué es lo eficiente, qué es lo justo, lo equitativo. Y esa es la batalla entre siempre, entre los sociólogos, entre los economistas, entre los abogados. Es eso, que lo justo y lo eficiente. Porque como usted dice, doctor, que nosotros debemos tener siquiera una base económica para poder justificar las acciones sociales que nosotros hacemos como país. Y bueno, perdón, bueno, doctor, ¿usted ve una potencialidad en esta carrera sobre la economía en la especialidad en Derecho Económico aquí en el Ecuador? Sí, evidentemente, yo creo que además es un campo muy poco explorado y creo que tiene que prestársele mucha atención, mucha más atención de la que he tenido. Creo que se publica poco, se investiga poco y creo que hay un espacio muy amplio para poder profundizar en temas que resulten además en productos. El derecho, recordemos, es una ciencia, es verdad, es una ciencia en la que se puede investigar, pero también es una ciencia normativa. Es decir, los resultados del derecho como norma, como regla que obliga, están más allá de la investigación científica solamente. Yo creo que los resultados de una sólida investigación en materia de derecho económico podrían a corto plazo reflejarse en que la legislación pueda mejorarse y que pueda llegarse a lo que usted hablaba, la eficiencia. Me acuerdo que una vez en clases usted me dio Derecho Económico y me acuerdo que nos había comentado sobre un trabajo que usted estaba y que se necesitaba esto, se necesitaba un economista que sepa el derecho económico, que era un trabajo de miles de dólares, creo que eran unos 30,000, 20,000, no sé si se acuerda. Tal vez nos pueda hablar sobre la demanda en esta, yo creería una maestría en derecho económico, ya que aquí la mayoría de los que nos escuchan son estudiantes de economía y tal vez si tienen una maestría en esta área. Tal vez nos pueda hablar sobre eso, sobre la demanda que puede haber en esta maestría. Sí, habría que hacer un análisis, ¿no?, para no lanzarnos a respuestas sin una base científica o de datos, pero creo preliminarmente que hay una necesidad insatisfecha, es verdad. Yo creo que el Estado, que puede ser el gran demandante de productos de derecho económico, está ahí y creo que se puede nutrir mucho de científicos que lleguen a conocer con precisión el punto de encuentro entre las dos ciencias sociales, el derecho y la economía. Hemos visto con preocupación que, como lo que dijimos hace un momento, muchas leyes aprobadas por abogados o por no abogados, pero al final no tienen lógica económica, y muchas políticas públicas generadas y promulgadas por economistas a veces atentan contra los principios del derecho. Pero además el derecho económico puede ser muy amplio, ¿no? Se puede hablar de derecho económico en temas de desarrollo, en temas mucho más macro. Y en sectores privados, por decir. Sí, pero podríamos ver también temas de derecho financiero. Podríamos generar muchísimo el mercado de valores ecuatoriano, que por ejemplo es muy, muy incipiente y que no ha avanzado. El mercado de acciones ecuatoriana en todo el mundo bursátil es casi inexistente.
básicamente por un amplio desconocimiento y por una falta de seguridad también. Yo creo que sí, hay muchísimas áreas en las que puede el derecho y la economía encontrarse, y contar con personas especializadas en eso creo que sería de altísima aceptación en la sociedad. Yo la verdad concuerdo bastante con el área de la bolsa de valores. Digamos, en Ecuador hay dos, hay la de Quito y la de Guayaquil. Y ambas son, digamos, muy desconocidas. Sí, creo que le preguntas a cualquier gente, cualquier persona que está en la calle, no te va a decir cuáles son los dos, o mucho menos te va a decir si existe o no. Entonces, eso es un gran, digamos, área que no está explorada, como usted lo dice. Sin embargo, ¿nos puede contar cuál sería una de las consecuencias por no tener esta área desarrollada? Primero que tenemos menos capital Cualquier empresa, ¿no? para contar, exactamente. Entonces, se van generando en el mediano y en el largo plazo oligopolios. El Ecuador es un país de oligopolios, porque básicamente el acceso al capital es reducido para los emprendedores. Eh, la falta de competencia, de hecho, es otra ciencia que puede tocarse, el derecho de competencia. El Ecuador llegó a tener derecho de competencia ya propiamente dicho recién en el año 2013, y cuando los otros países del mundo empezaron en el siglo XIX. Entonces, cuando nosotros llegamos a tener derecho de competencia para evitar tener monopolios, oligopolios, abuso de poder de mercado, ya nuestros mercados estaban concentradísimos. Ya la riqueza en varios sectores estaba distribuida en pocas manos, y destrozar eso del derecho era prácticamente imposible. Entonces, creo que esas cosas son, entre otras, las que se pueden gestionar a través de reformas y políticas públicas a largo plazo y con una conciencia social completa. Bueno, doctor, me parece muy interesante. Y nosotros como estudiantes hemos notado una gran presencia suya en tornos de eventos, en torno de instituciones y actividades. Tal vez nos pueda ayudar un consejo de cómo usted es tan activo en todas estas actividades. Por decir, es profesor en la Universidad de Cuenca, es profesor en la Universidad de la SUAY, tiene una propia consultoría, es presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana en Cuenca, es padre, y todo esto lo demás que conlleva mucho tiempo, pero sin embargo usted se ha dividido en cada uno de ellos. Sí, bueno, yo creo que hay que tener equilibrio en la vida y vocación. Es decir, hay gente que se enfoca mucho en un solo tema. Yo creo que más bien que puede ser una virtud, pero también un defecto, es que yo suelo tener muchas inquietudes en diversos aspectos de la vida, y si uno tiene equilibrio y orden puede hacerlo. Yo creo que básicamente hay que no llegar a los extremos, y sobre todo cuando uno hace unas cosas, tratar de hacerlo bien. Ese es un consejo que doy. Es decir, si vamos a divertirnos, divirtámonos bien. Es decir, si vamos a la fiesta a divertirnos, no a estudiar. Si vamos a estudiar bien. Y si vamos a trabajar bien. Y si vamos a jugar fútbol, tratemos de jugar bien. Entonces, yo lo que trato de hacer es tener un equilibrio, buscar una salud razonablemente buena. Soy un madrugador, entonces creo que tengo mucho tiempo gracias a eso. Me levanto muy pronto, generalmente a las 5:20 de la mañana. Juego fútbol creo que 4 veces a la semana, a las 6 de la mañana, y los otros días hago ejercicio. Después ya estoy listo para dar clases. Después voy a mi oficina, a la Cámara, al centro de arbitraje donde soy presidente, y luego a mis labores de padre y de marido que me demandan muchísima atención, y que uno tiene que estar muy concentrado. Pero yo creo que, y luego claro, no hay que descuidar a los amigos, a las relaciones sociales, al enriquecimiento personal, a la lectura, a la música. A mí me encanta el fútbol y los deportes en general como observador también. Y entonces yo creo que uno puede conseguir tiempo para todo si es ordenado. Incluso creo que usted una vez en Estados Unidos conoció a Jamil Mawad. Tal vez si nos puede contar esa anécdota. Sí, bueno, yo le conocí a Jamil Mawad cuando estudiaba en Estados Unidos. Fue una anécdota interesante porque yo tenía un amigo quiteño que él estaba haciendo una estancia, creo que era postdoctoral o algo en Harvard, pero era una persona sumamente interesante por una cantidad de actividades muy diferentes que tenía. Había sido funcionario público, consultor del metro, pero era productor de cine y además era editor de libros, y era una persona muy, muy multifacética. Pero él había producido una película
ecuatoriana que se llamaba Pescador. Y nos invitó a los amigos ecuatorianos a que vayamos a un cine que era en la Universidad de Harvard para ver la película. Y le encontré en las gradas del cine al presidente Mawad, al expresidente Mawad. Y cuando, ¿Ya presidente o era antes? ya era expresidente, porque él fue presidente hasta el año 2000 y esto ya era en este siglo. Y no había, digamos, yo qué sé, no tentación, digamos, después del feriado bancario y todo lo que pasó, ¿no hubo ese cierto desequilibrio en emociones o algo? Sí, bueno, las veces que hablé con él, ya cuando hubo algo más de confianza, sí le mencioné con todo respeto que fue una gran decepción su gobierno. ¿Sí? Y no por otra cosa, sino porque las expectativas que se generaron en un inicio fueron muy buenas. Es decir, pasamos de la guerra del CENEPA, que fue gravísima, la crisis energética, el cambio de hora, después el gobierno de Bucarán, que fue ya un extremo de folclore y de irresponsabilidad en el Ecuador, hacia una transición que hubo en el gobierno de Alarcón, y llegó Yamil Mawad. Se entendía que era el personaje más preparado, había sido un alcalde de Quito exitoso, un profesor universitario exitoso, un dirigente deportivo exitoso. Tenía un discurso excelente, comunicaba muy bien, y en los primeros meses de su gobierno logró impulsar la paz con el Perú. Entonces, llegó a unos índices de popularidad altísimos, pero después le reventó la crisis financiera en sus manos. Evidentemente no fue el único responsable, la tuvo que gestionar, y tomó decisiones que fueron muy dolorosas. Y yo creo que ya a la luz de los años y de la historia, probablemente fue también una víctima de todo lo que pasó, sin que su gobierno haya sido perfecto. Más bien creo que se equivocó bastante, pero tomó decisiones muy, muy dolorosas, que a la final terminaron siendo importantes en el largo plazo, pero en el corto plazo generaron muchísimo dolor. Pero creo que, en resumen, los tres grandes problemas que tuvo que gestionar ya vistas las cosas desde lejos: la paz con el Perú, la crisis financiera y luego la crisis monetaria que terminó en la dolarización, fueron a la final grandes éxitos. Sin embargo, el precio que pagó fue altísimo, porque ha tenido y tiene y seguramente tendrá que vivir en el exilio, con unas cuentas grandes ante la justicia. Y sí, alguna vez hablamos de eso con él, pero él tenía argumentos sólidos de alguna forma para justificarse. Y digamos, primero así le saludó, agarró confianza y de ahí le criticó. Claro, me acuerdo que nos quedamos conversando la primera vez y yo sí le había saludado cuando él era presidente, alguna vez estaba. Me acuerdo que yo vivía en Quito en el año 99, cuando a Cuenca le declararon patrimonio de la UNESCO. Y ese día él era presidente y nos invitó a los cuencanos que vivíamos en Quito a un almuerzo o algo en el palacio. Entonces, para nosotros era un orgullo. Y yo le dije: usted me invitó una vez. Bueno, él no se acordaba. Pero además los políticos son muy carismáticos en general, ¿no? Porque la vocación de ser político es que tiene que haber un gran trato con la gente. Pero bueno, cuando nos volvimos a encontrar en Boston, cuando ya nos presentamos y nos identificamos, me acuerdo que él se quedó contándonos de su experiencia que tenía en la Universidad de Harvard, donde le permitían matricularse en cualquier materia como oyente de toda la oferta académica de la universidad, y nos contaba que tenía una materia que me pareció muy curiosa, con Alan Dershowitz, que es un abogado famosísimo, que era el abogado ahora es de Trump, antes era de Michael Jackson, y fue de O.J. Simpson, y él tal vez el abogado penalista más importante del mundo, muy, muy cuestionado, ciertamente, pero era profesor de Derecho Penal en Harvard. Y el doctor Mawad me contaba que tenía una materia de las obras hacía derecho penal en las obras de Shakespeare. Entonces veían un crimen que se cometía en alguna obra de Shakespeare y analizaban, hacían un juicio en el aula y buscaban cómo defender o no. Entonces yo ahí le dije, ¿por qué no pusieron el caso del Mercader de Venecia, el contrato de garantía en el que se pone
de, de colateral una libra de carne, cuando el judío prestamista le presta al mercader de Venecia el dinero para comprar un barco y en el contrato le pone de garantía una libra de carne. Y le decía, porque, y como oyó el profesor mi sugerencia, y le dijo, qué buena idea, voy a poner en el pensum eso. El doctor Nawad le dijo a mi mujer, a Diana, le dijo, no, dice que bien que me ha hecho quedar tu marido, porque me dijo cómo me has presentado a gente tan inteligente con estas ideas, voy a hacer un club de fans y voy a ser el presidente. Sí, me sentía muy orgulloso. En general era un tipo muy simpático, entonces creo que con eso rompió el hielo y no, un tipo creo que muy sufrido a la final. Fue una trayectoria política que llegó a su cumbre siendo presidente, pero también llegó a su fracaso cuando fue derrocado, y creo que en sus manos reventó una crisis que se venía gestando muchísimo antes y que con muchas limitaciones tuvo que gestionar. Claro, digamos, muchos pensamos que de nuestro lado, por decir, nunca pensamos de la perspectiva de ellos. Digamos, yo creo que Jamil Mumawad no pudiera pisar las tierras de Ecuador sin que recibieran gran parte de odio de los ciudadanos, de los ecuatorianos. Más que nada aquí, digamos, si viene la fe, le mata. No, mentira, no, mentira. Y bueno, dado esas perspectivas, doctor, usted también se ha tomado muchas fotos con grandes presidentes. Bueno, no grandes presidentes. Con grandes Con figuras presidentes públicas. nomás. Sí. Incluso hay uno con Guillermo Lasso. Digamos, no tiene miedo a veces que se puede manipular esas fotos. O incluso cuéntanos detrás de esa historia hay una foto con Guillermo Lasso de parte, creo que con decoración de parte de su abuelo. No, a ver, sí, bueno, las fotos están ahí, pero más bien yo he sido muy crítico del gobierno de Guillermo Lasso, reconociéndole en verdad algunos méritos en muchos campos, pero en la gran suma creo que terminó forzado a la muerte cruzada y no pudo gestionar el encargo político, y más bien creo que tuvo muchas debilidades. No, pero en esa ocasión fue mi tío abuelo, hermano de mi abuelo. Él fue un diplomático cuencano que tuvo que vivir en Suecia en la época de la Segunda Guerra Mundial, y él se dio cuenta de que el gobierno nazi estaba exterminando judíos alrededor de Europa, y con la ayuda de algunos contactos decidió, de forma evidentemente ilegal pero absolutamente humanitaria, traficar, digamos, pero con un buen fin, pasaportes ecuatorianos. Si reenviaba pasaportes ecuatorianos en blanco con su firma y sello, y pudieron distribuir a muchos judíos y salvó a más de 1000 vidas humanas. Pero luego fueron descubiertos por una mala coincidencia, y el gobierno del Ecuador le destituyó y le dejó en Europa abandonado. Cuando los nazis le perseguían, el gobierno no podía regresar al Ecuador porque también tenía muchas graves consecuencias. Y él no contó esa historia nunca a nadie y se llevó a la tumba. Cuando ocurrió el juicio de Adolf Eichmann, uno de los grandes criminales nazis que fue capturado en Argentina, algunos de los testigos en ese juicio, que es muy famoso, que además está todo en YouTube y uno puede ver los días enteros de juicio, aparecieron testigos sobrevivientes del Holocausto que dijeron que se habían escapado gracias a unos pasaportes ecuatorianos. Y eso, entre otras cosas, motivó que la autoridad del Holocausto, el Yad Vashem se llama, investigue durante décadas de qué se trató esta historia. Y llegaron a descubrir que él, de forma absolutamente humanitaria y sin cobrar ni un solo centavo y poniendo en riesgo su vida, pudo salvar a varios cientos de vidas de personas que no conocieron. Luego ya el gobierno de Israel, entre paréntesis, yo creo que Israel ahora está exagerando y ha cometido muchos crímenes de guerra en estos meses, pero el gobierno de Israel de ese entonces, en el año 2011, le declaró justo entre las naciones, que fue la misma condecoración que se le dio a Schindler, que hay una película muy famosa de Steven Spielberg, porque los dos hicieron básicamente, tanto Schindler como Muñoz Borrero, la misma gestión de salvar vidas judías en el Holocausto. Y luego, después de eso, el municipio de Cuenca, en la alcaldía de Paul Granda, le hizo un homenaje. La Universidad San Francisco de Quito le hizo un monumento. El Colegio Einstein de Quito instituyó un concurso en su nombre.
Y lo que faltaba, y esa fue una gestión de la que me enorgullezco haber tenido la iniciativa, y cuando era presidente el licenciado Lenín Moreno, yo sugerí a la que era ministra en ese entonces, María Paula Romo, y al canciller José Valencia, que me parecía el colmo que a un héroe que había arriesgado su vida y que básicamente tuvo que vivir lo que le quedó en la pobreza y en la clandestinidad por haber salvado vidas humanas, encima fue destituido de su cargo por el Ecuador y terminó cayendo en la vergüenza. El canciller Valencia tuvo creo que acertada decisión de hacer un acto para devolverle su cargo post-mortem, de pedir disculpas públicas y de ponerle a él como ejemplo de la diplomacia ecuatoriana. Y luego, cuando era presidente el señor Lasso, el canciller Juan Carlos Holguín, que creo que ha sido uno de los mejores cancilleres que hemos tenido en los últimos tiempos y creo que fue tal vez uno de los funcionarios más destacados de un gobierno que tuvo muchas debilidades, tuvo también creo que la acertada decisión de entregar la máxima condecoración, es la Orden de Honorato Vázquez, y el presidente de la República es el gran maestro del Orden de San Lorenzo, y a nombre de la familia tuve que asistir a recibir en el Palacio, y esa probablemente es la razón de las fotos, pero claro, creo que fue un acto de justicia por un lado, pero además de una decisión correcta que tomó el presidente en ese momento. No, y nos parece muy interesante. No sé si quisieran dar algunas conclusiones antes de terminar. Bueno, básicamente estoy muy contento de haber participado con ustedes que son estudiantes destacados y que veo que además buscan trascender en la vida universitaria. Mi consejo para los estudiantes que disfruten esta época, que es tal vez la mejor de la vida, es una etapa de formación, de conocerse con muchísima gente, de aprender. Mi consejo de que estén abiertos siempre a oír opiniones, incluso a las que no nos gustan, de ser tolerantes, de encontrar en el diferente también, en el extraño, cosas que nos pueden alentar. Y también proyectarse hacia el futuro. Es decir, yo creo que la formación y el aprendizaje está ahí para siempre. Uno tiene que tener siempre curiosidades, conservar inquietudes. Ustedes creo que están ya proyectándose luego a especializarse, a buscar maestrías, a trabajar. Y les recomiendo que no se desenfoquen, que busquen, que además se puede aprender mucho de los fracasos. Mi consejo es que no crean que un fracaso les puede marcar en la vida. Uno siempre puede reinventarse, uno puede aprender mucho, retroceder para luego avanzar, y creo que estas oportunidades de conversar con estudiantes nos permiten compartir cierta experiencia, no solo de éxito, sino también de caídas, y decir que pueden ser temporales y que uno puede avanzar muchísimo. ¿Y tú, Anrita? Muchísimas gracias, doctor, por su intervención. Yo me quedo muy satisfecha con lo que hemos conversado hoy. Siento que ha logrado, comentarnos sobre las dudas que teníamos, sobre un poco el derecho económico. Es una materia que, como comentó, no se ve tan a fondo en economía, pero es interesante. Tal vez si nos podría ayudar con un poco de bibliografía que podríamos revisar, que tal vez sea un poco básica, por lo que no tenemos tan buenas bases en cuanto al derecho económico. Sí, claro, yo creo que se ha investigado mucho. El ex rector de la universidad, o rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, y creo que hizo el primer tratado de derecho económico, el doctor César Montaño, que creo que fue muy bueno tal vez en el derecho económico ecuatoriano moderno. Pero creo que hay muchas formas de entender el derecho económico, como les dije, desde lo macro, en temas incluso de desarrollo y a largo plazo, pero también podemos ir tangencialmente viendo muchas materias que varios economistas ni siquiera conocen y pueden ser de muchísima importancia, como les mencioné, el derecho de competencia, el derecho antimonopolio, que es una materia creo que nueva en el Ecuador y que muy pocos economistas terminan sabiendo, y por ejemplo es muy bien remunerada. Estudios microeconómicos sobre temas de competencia, sobre temas de abuso de poder de mercado. Creo que hay un puñado de economistas que los hacen. Yo creo que hay muchísima bibliografía interesantísima para nutrirse de experiencias internacionales. En el mundo del derecho financiero también, creo que desde Mishkin, que es un libro que se va reeditando cada año y que sigue siendo la Biblia del derecho financiero.
y más bien del mundo bancario y financiero en general, el mercado de valores va avanzando a una velocidad increíble. Ahora hay que tener en el derecho monetario, creo que toda la irrupción de las criptomonedas y este distanciamiento de las nuevas versiones de dinero, entre comillas, para algunos no, privado y sin intervención estatal, creo que es un fenómeno que uno tiene que seguirse aprendiendo y alimentando. Entonces, creo que van por ahí, pero con todo gusto. Saben que si me buscan les puedo compartir la información que puedo tener. No, y justo de eso se trata este podcast, digamos. Claro, primero son 45 minutos, pero los primeros 30 minutos lo dedicamos a algo más académico, como lo hicimos en el derecho económico. Los últimos 15 minutos lo hacemos más sobre temas que nosotros nos encantaría escuchar en clases, pero dado el tiempo, la clase y intentar alcanzar todo el sílabo, no podemos hablar sobre estas historias, como la historia del doctor con Yamin Mawad o sobre su tío abuelo. Y comparto su opinión sobre que es importante que los estudiantes compartan con los docentes. Creo que da digamos, un énfasis al capital social entre estudiantes, entre docentes, y lo hace un entorno más amigable, por decir. Y bueno, les agradecemos a todos los que nos están escuchando. Hemos llegado ya a los 1000 reproducciones de los 3 últimos episodios. Un agradecimiento a todos por escucharnos nuevamente, por apoyarnos en este emprendimiento, por este proyecto, y gracias por todo. Hasta luego. Y gracias a la radio universitaria por brindarnos el servicio, la calidad de sus videos, y literal nos han brindado todo. Gracias.